Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Gil, Liderazgo Consciente. Te invito a que te quedes con nosotros y formes parte de este podcast titulado Viudez con Calidez. Aquí encontrarás entrevistas, anécdotas y contenido valioso para enfrentar con seguridad, amor y sabiduría este camino lleno de incertidumbre que en compañía podemos transformarlo en una vida llena de paz y tranquilidad. Bienvenidos. Duermo para soñar y despierto para accionar. Qué bella frase nos acaba de regalar nuestra increíble invitada del día de hoy. Bienvenidos a Viudez con Calidez. Yo soy Ale Gil, Liderazgo Consciente, y me encanta saludarte como cada semana. Hoy no te despegues de este episodio de podcast que estoy segura puede transformar por completo tu vida. Te va a mover mucho, te va a inspirar esta historia. Es una historia que yo buscaba para este espacio donde estaremos hablando de cómo se vive el duelo por el fallecimiento de un hermano y cómo también a través del dolor pueden surgir grandes proyectos, grandes intenciones y grandes propósitos para el bien de todas las personas que conectan y que van a conectar con esta historia, y estoy segura que les va a encantar. Hoy tenemos la fortuna de tener en este espacio a una compañera podcaster, porque ella también tiene su propio podcast aquí. Compartimos el mismo productor, así que ya se conoce muy, muy bien este micrófono, esta cabina, este lugar. Y yo soy feliz de tener hoy aquí a Saraid Pita, licenciada en comunicación con maestría en desarrollo humano, y me queda claro que esta parte del desarrollo humano la tiene muy sensible, la tiene muy arraigada, y quien la conoce no me dejará mentir. También, dentro de estas maestrías de vida, ella es mamá de Maximiliano y Nicolás. Su parte experta también viene en la parte de consultoría organizacional, es conferencista, podcaster e impulsora del emprendimiento. Sarita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ale, qué gusto me da, de verdad. Siempre nos veíamos y coincidíamos aquí en este espacio, sí, pero no hemos tenido el gozo de compartir el micrófono, y yo te agradezco mucho la posibilidad porque creo que es un tema bien interesante. Creo que nunca lo he abordado tal cual. Eventualmente hablo del tema, pero nunca lo he abordado como platicamos, de alguna manera un poquito de esta perspectiva. Claro, y yo de verdad me siento muy agradecida de que pues tomas la decisión de abrir tu corazón aquí en Viudez con Calidez, porque aunque hablamos, ¿no? Hablamos a las mujeres, sobre todo a las viudas, cómo hemos, ayudado a través de lo largo de estos episodios, que ya estamos cerca de los 100 episodios. Estamos cerca del segundo aniversario. Ya está todo empatado para que el día que sale el episodio 100 es nuestro aniversario 2. Qué maravilla, felicidades. Gracias. Entonces, pues a lo largo de este camino hemos dado muchas herramientas que ayudan a acompañar el proceso de sanación, que van dando luz, que van dando mucha también paz, porque en este proceso de duelo, cada quien lo vive de manera diferente. Cada quien tiene una historia que contar a través de lo que está sucediendo en su interior, con sus emociones, con su pensamiento. Y la relación que yo tenía con mi ser amado y yo todo fallecido, pues también influye en el proceso de duelo. En este caso que hablamos mucho sobre la viudez, también cabe destacar que hemos tenido aquí historias donde alrededor de este fallecimiento de un ser amado, para una viuda murió su esposo, para otros murió su papá, para otros se les murió el hijo, pero en tu caso tú viviste el fallecimiento de un hermano, y este es justo el tema que no habíamos abordado aún aquí en Viudez con Calidez, porque mira, yo siempre creo algo. Obviamente todo puede generar mucho dolor, y no podemos comparar tu dolor con el mío, claro, ni con el de otras personas. Pero, por ejemplo, se dice que cuando muere un hijo es tan fuerte y tan intenso el dolor que se siente que incluso no tiene nombre. No se le puede llamar como a la viuda, el huérfano. Pero yo también creo que cuando muere un hermano, tampoco tiene nombre. Y es extremadamente doloroso. No tiene nombre, Ale, y sobre todo dependiendo el vínculo que haya tan cercano. Exacto. Porque, yo
viví esta experiencia en el año 2003, Ujú. pero de verdad te digo que el tiempo es relativo, porque yo hoy platiqué con mi hermano y le dije, oye, voy a ir a hablar de nosotros. Voy a hablar Exacto. de nosotros, de nuestra relación. Marco Tulio, mi hermano, murió en el 2003 en un accidente en moto. Y las condiciones en las cuales sucedió esto, pues tenían mucha relación conmigo. Estábamos por poner un negocio juntos. Él necesitaba una firma porque este negocio tenía que ver con que él me lo iba a ceder porque yo estaba por graduarme de la universidad. Ok. Entonces, para un hermano que vivía en Querétaro, el mayor, que iba a ser equipo con nosotros, él requería llevar ciertos controles desde allá. Íbamos a firmar un documento con el contador, no recuerdo muy bien qué, pero los tiempos se desajustaron para que pudiéramos salir. Ya habíamos elegido no ir y entonces mi hermano, al avisarle a mi hermano mayor le dice, ¿cómo? Vamos empezando y hay ya este tipo de situaciones, mejor ya no hacemos nada. Mi hermano andaba siempre en su motocicleta, una moto de pista, que era un experto, campeón, corría por todos lados. Mm. Se le hizo muy sencillo, tomó la moto y se fue. Antes de irse me marcó para avisarme, pero yo, no sé, estaba ocupada, me estaba bañando. Hasta después, recién se empezaban a utilizar los celulares, ¿eh? Estoy hablando de 2003, y hasta después vi la llamada perdida. Fue la última llamada que él hizo y pues me la hizo a mí, no la contesté. Entonces, pues bueno, después de un rato por la tarde es que todo esto sucede y obviamente eso trae para mí también como un choque aún más fuerte. Pero déjame contarte el preámbulo. Yo soy la hija más chica de 8 hermanos. Entonces mi hermano el mayor me lleva 26 años. De ahí ellos se llevan 2 años, 2 años, 2 años, 2 años, hasta la sexta, que le lleva 9 a Marco Tulio, y a mi Marco Tulio me llevaba 6. Entonces nosotros crecimos juntos. Yo por muchas circunstancias de vida crecí siendo una niña que se sintió muy víctima por cuestiones de mi nacimiento, por cuestiones de yo nací con labio paladar hendido. Entonces para mí fue difícil, desde ahí había duelos. Y Marco Tulio siempre fue, yo decía que era mi manager, porque era mi porrista. Déjame decirte que yo, o sea, vivía una serie de inseguridades fuertes Ujú. por todo eso. En mi casa decían que era la chiqueada, la chillona. Pues mi mamá, obviamente, ella hizo todo lo que pudo por atenderme, de tal manera que para mis hermanos yo tenía que ser muy fuerte, pero pues nadie me había enseñado cómo. Entonces Marco Tulio lo que me dio fue una gran contención. Entonces todo lo que yo quería hacer, él me decía, sí, claro, tú puedes, tú puedes. Entonces esa dinámica que había con él lo convertía no solo en mi hermano, sino lo convertía en un compañero de vida, porque pues mi mamá trabajaba mucho y pasaba mucho tiempo ausente. Entonces, me hacía compañía, pues era él, o más bien quienes nos hacíamos compañía Ujú. éramos nosotros. Siempre juntos. Era un mejor amigo, era un compañero. Nosotros teníamos algunos códigos, como no hacernos daño, pero entonces, si él me quería molestar, me decía, Yasmín, Yasmina, la gallina pone huevos en la cocina, se echa un pedazo de orina. Entonces yo le decía, gordo, gordo, mantecoso, cara de baboso, nalgas de jamón. Y perdón si estoy siendo un tanto, pues, folclórica, ¿no? Así se Pero llevaban. así nos llevábamos, ¿no? Entonces, esa era nuestra manera de decirnos, no te quiero cerca, Ujú. así, sin decirnos, no te quiero cerca. Entonces, pues yo me iba o él se iba. Vivimos N cantidad de experiencias juntos. Un tiempo a mí me llevaron a vivir a mi pueblo, a Tacámbaro. En ese tiempo que él se quedó aquí solo, se casó, tuvo una niña, se separó. Y entonces viene el tiempo que yo regreso a vivir a Morelia. Y yo tenía 15 años, me fui cuando tenía 13 o 12 más o menos, porque fue en el último año de primaria. Y cuando regreso, me voy a vivir con él, no a la casa de mi mamá, sino con él, Ok. porque bueno, pues había que apoyarla en algunas cuestiones. Tenía él un negocito de comida y entonces tenía una niña que atender porque se había separado. Y entonces, pues bueno, le tocaba ser papá soltero, en fin. Y ahí es donde viene nuestro lazo más fuerte. Esos años de los 15 a los 23, Marco Tulio y yo fuimos los más unidos que te puedes imaginar.
O sea, la gente nos preguntaba, ¿son esposos los que no nos conocían? Ujú. Porque con una chiquitilla cargada para todos lados, teníamos el negocio juntos, pues Claro. vivíamos juntos para arriba y para abajo y nos llevábamos súper bien. Ujú. Entonces, la relación que nosotros llevamos era de esas relaciones que eventualmente ves y dices, ay, como que no la crees de tan bien que te llevas. Ujú. Me cuidaba exageradamente. Yo les decía que fue una amorosa relación de codependencia porque yo no hacía nada que mi hermano no aprobara. En esa necesidad de protección que él me daba, yo Ujú. decía, tú dime qué onda. Entonces yo me vestía como mi hermano decía. Yo tuve el novio que mi hermano dijo, está bien, lo acepto. Eh, yo quería viajar por el mundo y entonces en esa parte él a veces como que medio me decía, ponte en el negocio y déjate de cosas. Ujú. Estudié turismo como carrera técnica y en ese tiempo que estudié turismo fui reina de belleza de mi escuela. Imagínate tú el nivel de empoderamiento que me tenía el Ujú. hombre, porque yo era muy buena para organizar y tal, pero que a mí no me pusieran enfrente. No me Ujú. pusieran enfrente porque me generaba mucha inseguridad mi físico. Y entonces un día yo llegué llorando porque unas niñas me dijeron que yo llegué y les dije, qué bueno que no me inscribí porque les hubiera ganado, ¿no? Ujú. En rollo de mi echar relajo y entonces me hicieron una serie de comentarios pues bastante fuertes para mí en ese momento, Ujú. que yo llegué llorando a mi casa porque yo nunca iba a poder ser reina de belleza. Y entonces mi hermano me dijo, ¿y quién te dijo eso? Y pues hizo todo lo que tuvo que hacer y me generó literalmente un círculo de contención de quién me maquilló, quién me enseñó a caminar, quién me enseñó cómo hablar, quién me enseñó, o sea, muchas cosas que yo no sabía o creía que no podía hacer sola Ujú. y gané. Ujú. Fui orgullosamente señorita SETI 120.997. ¿Qué Ya tal? te lo dices de corridito, así. Entonces, bueno, pues teníamos un negocio juntos, emprendimos teniendo un puestito de hamburguesas hasta que se convirtió en un restaurante que tuvo inclusive sucursales y toda nuestra vida podríamos decir que estaba relativamente perfecta, ¿no? Porque nada es Ujú. perfecto en esta vida. Teníamos ya planes de crecer mucho más, teníamos nuestras propiedades aquí en esta parte. Yo nunca pensé en la cuestión de proteger algo más porque todo estaba a su nombre y entonces trabajábamos en conjunto, pero todo estaba a su nombre. Ujú. Y cuando viene esta situación, para esto yo después de estudiar turismo trabajé en una refresquera mucho tiempo y ahí me ofrecen un puesto en el área de relaciones industriales y tenía que tener o la carrera en comunicación o en psicología o en administración. Entonces yo decía, administración, yo estudié en la prepa, ¿verdad? Yo me sabía bien, me Ujú. sentía bien administradora. Psicología como que yo decía, no me jala y ahora, bueno, pues está muy relacionado. Con lo que haces. Y Sí. comunicación, yo decía, no, yo no me veo haciendo comunicación, pero todos me veían haciéndolo y yo no me veía así, precisamente por todos esos miedos que yo no había sabido manejar. Ujú. Y él me dijo, ¿cuál te representa más reto? Él me obligaba al reto. Él me obligaba a salir de A mi crecer. zona cómoda, a Claro. estirarme y a saber que yo podía. Entonces le dije, no, a comunicación. Le dije, aparte es la más cara, aparte de beca me dan solamente tanto, no me alcanzaría para una escuela privada y no hay públicas que... Eso no es problema. Es más, tú no necesitarías que te la pagara la empresa. La empresa te está empujando, porque me daban una beca, te está empujando a que lo hagas. Y esto es por algo. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Ujú. Y me animé y fue que entré a estudiar comunicación. Ok. Por eso digo que la comunicación me encontró a mí. Y entonces yo estaba en mi último semestre para salir de la carrera cuando él tiene esta idea de emprender un nuevo negocio y le sugiere a mis hermanos que sea entre todos porque va a ser un regalo para mí. Mi hermano, el de Querétaro, acepta. Y entonces ahí viene todo esto, ¿no? El día que nos teníamos que ir, amanecimos desvelados porque veníamos de un viaje los dos y entonces era 5 de febrero, día feriado, y habíamos acordado que no íbamos a ir. Pero ante la situación de que mi hermano mayor se puso un poco incómodo porque no íbamos a ir, él no quiso quedar mal. Y sí me iba a avisar, o sea, de hecho tan me iba a avisar que me llamó. O Ujú. sea, yo siempre creo que esa llamada era, ¿vas o me voy solo o qué onda? Ujú. Y entonces ya no me pude despedir. Y creo que eso era como la parte que dolía, ¿no? Que si diario yo recibía 5 llamadas de mi hermano solo para saber cómo estaba, Ujú. eran pocas, eran muy poquitas. Entonces
creamos muchas cosas juntos y cuando él se fue, todo eso que creamos juntos también se fue. Porque, bueno, pues a mi sobrina obviamente su mamá la empezó a atender, se la llevaron de aquí. Aparte, él no estaba divorciado. Entonces, todo lo que hicimos juntos o lo que se pudo recuperar de lo que hicimos juntos, pues literalmente me quedé en la calle y con una parálisis del cuerpo muy fuerte, pero una parálisis del alma más fuerte todavía, Ale. Para mí se fue mi hermano, mi compañero, mi mejor amigo, o sea, ¿Tu socio? mi socio. Realmente en temas muy delicados de mujeres, quien hablaba conmigo era él. En temas de qué voy a hacer de grande, qué quiero ser, era él. Entonces, pues mamá siempre estuvo en otro lugar o trabajando o no vivía yo con ella y tampoco mi relación con mi papá, aunque, bueno, mi papá civil murió cuando yo tenía 15 años. Conocí a mi papá biológico o estreché relación con él hasta hace muy poco. Y entonces, él era todas mis figuras o yo le había dado ese poder. Entonces, cuando él fallece, que hoy lo puedo decir con todas las letras, porque antes no era una palabra que yo encontrara, mi cerebro no computaba con que él se había muerto, ¿no? Entonces, yo le ponía cuando él se fue, cuando pasó eso, cuando no lograba ponerle el nombre que es, incluso lo veía holísticamente, decía cuando él trascendió, hasta el día que pude decir cuando mi hermano se murió, ese día pude soltarme de muchas cadenas porque yo creí que me había muerto con él. Y entonces en ese creer que me había muerto con él, coarté muchas cosas. Yo tenía un novio muy formal, tenía planes de boda, pues estaba por terminar la carrera, muchas cosas. Y ahí decidí hundirme en una depresión de la cual tardé 12 años en salir. 12 años y aparte era una depresión que yo no sabía que era una depresión porque te estoy hablando de hace 20 años, 21 años casi. Bueno, el 5 de febrero fueron 21 años. Y entonces no se hablaba tanto de esto, ¿eh? Era de, ay, ya pasó. Ya supéralo. Ya supéralo. Échale ganas. Además tienes más hermanos. No, porque aparte eso fue otra. O sea, literal, mi hermano falleció y el día que lo sepultamos todos se fueron. Todos vivían fuera de Morelia. Todos se fueron. Te quedaste sola. Sí, y mi mamá se fue y yo aparte estaba convaleciente físicamente también. No solo del alma, no Por solo... la parálisis. ¿sí? Te dio parálisis. Me dio parálisis. La mitad del cuerpo se me paralizó, no podía moverme. Fue a partir de ese momento, o sea, Sí. como de la impresión. De la impresión, yo caí en un shock, entonces me desmayé. Cuando desperté, era como que fue paulatino. Okay. No me podía mover bien. Me llevaron al hospital, aparte me llevaron a un hospital privado, ¿verdad? Bien guapa yo ahí en el hospital privado gastándome lo poco que me había quedado. No sabías lo que seguía, no sabías. Exacto. Y entonces cuando fui ya para el velorio y todo, que pasaron muchos temas, o sea, fueron muchas cosas, de cosas que él había dejado, incluso él era donador de órganos, él le tenía pavor al tema de ser incinerado, él tenía reservado un espacio en un panteón, pero como era un panteón cristiano, y el común denominador en mi familia y mi mamá pues, son católicos, o sea, no, eso no estaba bien visto. Muchas cosas que para mí eran como, no, o sea, yo quería ser lo que él quería, pero aparte la defensora de todo eso, que al final alguien me dijo, pues es que la mamá es la que tiene que tomar la decisión. Y entonces yo dije, ¿en serio? ¿Y dónde quedo yo? O sea, yo me sentía como la viuda, me sentía como la socia que había quebrado. Me sentía como un montón de cosas y aparte vino esta herida de abandono a florecer. Claro. Tan vino a florecer que yo subí en el lapso de menos de un año, subí casi 40 kilos. Ok. Entonces, bueno, en el inter de los siguientes 3 meses de que mi hermano se murió, yo dejé de ir a la escuela, dejé de ir al trabajo, terminé con el novio, rompí todo lo que podía romper. Maté todo lo que podía matar. Y entonces cuando ya estaba como en un punto como de ¿y qué sigue? Mi hermana me invita a pasar unos días porque sus hijos, que son muy contemporáneos a mí, estaban muy preocupados por mí y me voy unos días a Los Cabos. Y ella me quedó 12 años. Ah, ok. Entonces en Los Cabos es donde empieza a pasar todo mi proceso. Te digo, yo no sabía que estaba deprimida. La parte de que mi cuerpo creciera,
se empezara a proteger de esa manera. Las emociones. Me causaba más conflicto todavía. Me regresó la falta de autoestima como no tienes una idea. Y aquí empecé a crear porque necesitaba sobrevivir, no porque quisiera vivir. Y entonces empecé a crear, pero desde el enojo, desde la tristeza, desde el abandono, y todo lo que hacía se me caía. Tan se me caía que empezaba cosas y no florecían, que empecé una relación y me fue fatal. Tomaba decisiones exageradamente precipitadas. No había quien me contuviera. Entonces, en ese no contenerme, como yo no había entendido ningún tipo de proceso de cómo yo podía ser autónoma en N cantidad de cosas, pues iba aventando tiros al aire a como se me pusiera la vida. Y en esos tiros al aire me casé, me quedé embarazada, me separé, volví a empezar una relación, empecé otra vez en una crisis en esa relación. Ahí sí me quedé, pero fueron circunstancias demasiado adversas hasta que otra vez me separé. En lo laboral, curioso, era mi fuga. Era como esa parte de decir, pero van a ver que yo puedo sola. Y entonces desde ahí era un esfuerzo que yo sentía que traía el mundo encima, no dejaba que nadie me ayudara. Porque yo decía, no, ahora yo voy a poder sola. Y yo voy a poder sola. Y créeme que fueron duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo, de pérdidas y pérdidas y pérdidas, hasta que el desarrollo humano llegó a mi vida. Una amiga que me ama profundamente me sugirió ir a terapia. Empecé a ir a terapia y ahí me di cuenta que pues era un tema mucho más profundo, que no era un tema del presente ni de la gente a mi alrededor que me estuviera haciendo daño y que todos querían afectarme. No, era un tema que yo traía arrastrando, que lo detonó la muerte de mi hermano, pero que venía incluso desde mi nacimiento mismo. Por supuesto. Y entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar. Y claro, estuve yendo a terapia, tuve un tratamiento psiquiátrico también con antidepresivos, porque hay muchas personas que consideran que el tratamiento psiquiátrico es para locos o lo que tú quieras, pero nuestro sistema inmunológico lo dañamos de tal manera al caer en estas tristezas tan profundas que dejamos de alimentarnos bien, que dejamos de cuidarnos, que no dormimos bien. Y el sistema inmunológico se altera. Cuando tu sistema inmunológico ya está alterado, aunque tú digas, le voy a echar ganas, ya no es echaleganismo. Ya necesitamos que un químico adicional nos regenere y nos ayude a salir de ahí para entonces poder tomar decisiones más sabias. Claro, porque además habían pasado muchos años en depresión. Muchos. Y entonces, bueno, cuando yo empiezo a atenderme, a la par de que empiezo a atenderme con terapia, llega el desarrollo humano y para mí fue por mi personalidad. Yo soy una mujer como de fuerza, de empuje. Es mi naturaleza. Mi misma familia es así. Entonces, el solo platicarlo ya no me era suficiente. Yo necesitaba algo que me diera un refuerzo. Ok, sí, ya lo hablé, pero ¿qué hago? Porque cuando estoy en silencio y me vuelvo a escuchar, más que ayudarme lo que escucho, me hace mucho daño y vuelvo a caer. Y entonces es ahí donde al descubrir el desarrollo humano digo, ok, me voy a poner acciones claras que me lleven desde reflexionar qué quiero a tener de verdad la intención de hacerlo y realizarlo. Y paso a paso, Ale, porque no te voy a decir que fue de un día para otro, yo volví a soñar. Y yo recuerdo aquellos primeros días cuando yo decía, es mi momento, ¿no? Es mi momento este. Yo estaba ya en un proceso de separación. Me iba muy temprano a la playa, porque vivía en Los Cabos, y me sentaba a leer. Y ese era mi momento. Hacía oración, me metía a nadar un rato, y cuando salía de ahí, veía la vida de otro color. Digo, estamos en Morelia, donde nos estén escuchando. Si no tienes un mar, una playa, con que salgas al jardín, con que salgas a que te dé el aire, sí, a la ventana de tu casa, que te dé el solecito, vitamina D. Sí. Y entonces a mí eso me empezó a reconectar conmigo. Entonces yo empecé a decir, yo tenía muchos sueños y tenía ganas de hacer cosas muy grandes. Yo en ese momento tenía la dirección de un centro de convenciones a mi cargo y no veía que yo tuviera algo en mi vida. Tenía una empresa enorme de organización y logística de eventos y no me satisfacía. Había concluido una relación con un hombre, la verdad, muy productivo, buen padre, tal, pero muchísimos años más grande que yo y también la destruí. O sea, y digo la destruí porque mucho era parte de que yo no me sentía bien, no con los demás, no me sentía bien en mí. Y entonces cuando empiezo a volver a soñar
y empiezo a alcanzar esos sueños, digo, ok, creo que yo no me morí. Creo que sigo viva. Y creo que hay más vida todavía. Ya tenía mis 2 hijos. El chiquito era muy pequeño. El grande todavía vivió mucho de mi etapa de duelo profundo. Y el chiquito nació en esa etapa de reempoderamiento mío, pero donde yo me encontré conmigo. Donde recordé mucho todo aquello que Marco Tulio me decía, pero que no me lo decía para estármelo repitiendo 20 veces, sino para que yo lo aprendiera y entonces lo llevara a la práctica. Y recuerdo muy bien la primera vez que fui a un curso de desarrollo humano y alguien me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Y mi respuesta fue vivir, porque estaba sobreviviendo. Entonces, a partir de ahí y tengo la fecha muy clara. Yo fui al primer taller de desarrollo humano un 11 de agosto del 2013 y en todo ese año fue un año de mucho proceso para mí, muchísimo proceso para mí. Y en 2014 es que tomo la decisión muy platicada con el papá de mis hijos, muy desde el amor, de caminar en individual, pero ser un gran equipo de papás, que hasta la fecha eso sucede. Y empiezo, o sea, sigo mi camino. Mi niño chiquito en mayo cumple 1 año y yo para agosto es que inauguro una bodega donde invertí muchísimo, invertí mis ahorros, literalmente más bien tenía solo deuda porque pues cuando eres empresario le arriesgas y le metes de tu bolsa y de la que no es tu bolsa y buscas cómo hacer tus negocios. Y entonces yo inauguro en agosto y en septiembre me mandan a hacer una campaña de medios porque pues todo esto a lo que yo me dedicaba muy de lleno, la comunicación, las relaciones públicas, la logística de eventos, me generaba ser una publirelacionista que tenía cierto renombre en Los Cabos. Y entonces me mandan a la Ciudad de México a hacer una campaña de medios, a todos los medios nacionales, para promover una carrera importante. Y entonces yo estando allá, septiembre de 2014, 14 de septiembre, yo me iba al otro día, me regresaba, y amanezco con que mi Facebook estaba atiborrado de que Dios nos ampare, cuídense todos. A mí me había escrito mi asistente una noche antes para decirme, oye, jefa, dicen que viene un huracán muy fuerte, ¿qué hacemos? Y yo le dije, ponle máscara a las ventanas, resguárdense. Mi sobrina vivía con nosotros, estén en un lugar donde todo esté bien, llévate el carrito con el que movíamos al personal, le dije, a tu casa y enciérralo y todo va a estar bien mañana. Oh, sorpresa. Pedí tan fuerte un cambio, Ale, que no lo sabía pedir, que la vida me concedió que de una noche a otra un huracán se llevara todo mi patrimonio, todo mi patrimonio, el huracán Odil, y pues me dejara literalmente con una mochilita de ropa para 3 días. Mis hijos y su papá estaban de vacaciones en Nayarit, así que ninguno vivimos físicamente el huracán. Y entonces ahí comencé a vivir mi verdadera experiencia sabiendo manejar mis duelos, que los vivimos diario. Diario perdemos el día anterior, diario perdemos 1 hora, diario perdemos algo. Y ese día recibí tanto amor de todos lados y tanta contención porque lo supe ver, porque me permití recibir. Y a lo mejor 10 años antes hubiera pasado eso y no lo hubieras visto. Es correcto. Y entonces, bueno, amigos míos, colegas con quien había hecho yo mis diplomados en desarrollo humano y demás, todavía no era mi maestría, ellos me dieron mucha contención porque todo esto yo lo realicé en la Ciudad de México. Entonces me empezaron a arropar, a cuidar y uno de ellos me dijo, tú no te vas a preocupar por nada en los días que estés aquí. Y me hospedó en piso 51 de la Torre Mayor, que no es un hotel ni nada, es un club de banqueros y de negocios, pero tiene unas suites. Y uno de los socios principales era su cliente. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Una amiga así de Los Cabos le acaba de pasar esto, tal. Y yo estuve toda esa semana viviendo a todo lujo cuando acababa de perder todo en Los Cabos. Y yo me acuerdo que me paré en la ventana y dije, wow, esto tiene misión. Esto tiene misión y yo de aquí no me bajo. No sé qué siga, pero estoy viva y voy a vivir. Y ha sido mi compromiso desde entonces hasta la fecha. Mi relación con Marco Tulio cambió.
porque al final de cuentas, cuando un ser querido fallece, obviamente ya no lo vas a poder abrazar, ya no vas a poder hacer cosas físicas con él, pero tú eliges cómo sigue siendo tu relación con él. Entonces, mi relación con él era de mucho enojo. ¿Por qué te fuiste? De mucha tristeza, mucho reclamo. Es que me dejaste, es que tú, es Me que ¿por qué tú me abandonaste. abandonaste? Sí. Y a partir de ahí le dije, no manches, gordo, me tuve que aventar 12 años para entenderlo, ¿no? Que yo aquí sigo y que hay Y misión. perdiste 2 veces. Ah, sí, claro. O sea, perdiste cuando él, digo, a mí en el tema de duelos no me gusta hablar de pérdidas, porque siempre creo que más allá de la pérdida hay mucha ganancia. Sí, claro. Pero realmente, hablando en lo material, en lo que habían construido, en negocios, etc. Todo. O sea, perdiste tu patrimonio cuando muere Marco Tulio y vuelves a perder tu patrimonio, tu empresa. Cuando muere mi duelo, Ale. Con el huracán que limpió el duelo. Es correcto. Y se llevó todo lo que habías creado a través del duelo. Así es. Pero que lo habías creado no con una intención que viniera desde el amor, sino como desde el enojo, desde el miedo, desde el sobrevivir. Sí. Fíjate que esto que estás diciendo me encanta, porque algo que yo digo mucho aquí en Viudez con Calidez es vive vivo, no te mueras con tus muertos. Porque yo veo a muchas personas, claro que yo lo hice, por supuesto, también en algún momento, de andar como zombie, ¿no? De ir como te levantas por inercia, comes por inercia, a veces no comes, se complica la salud, se complican las finanzas, se complica todo en general, pero es porque estoy en un punto donde no quiero, claro, el duelo no es lineal y la aceptación me puede llegar un día y otro día me puedo negar y me puedo enojar, pero otra vez puedo volver a aceptar y demás, pero sí llega un punto en el cual, no sé si a ti te pasó, pero como que para mí mi termostato fue cuando yo ya pude platicar mi historia sin llorar. Claro. Como que para mí eso fue de, a ver, ¿está superado o no está superado? Sí lo he trabajado muchísimo, pero cuando ya lo pude hacer varias veces seguidas y demás, dije, estoy del otro lado. Y te digo una cosa, no quiere decir que no represente añoranza. No. Incluso me ha pasado, aquí me pasó una vez que estaba con las chicas en el diván y que eran mis días de periodo menstrual. Y hablo de esto y se me vinieron las lágrimas de una manera, porque al final, como mujer, hay días que estamos más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, no quiere decir que ya nunca haya que llorarla o nunca, ¿no? O pero que nunca ya te va a doler. Claro. Te puede doler, pero ya no es como antes. O sea, yo siempre lo ubico como una cicatriz. O sea, bien reciente la cicatriz. O sea, la herida está muy profunda, está abierta. Sí. Y todo, hasta lo más mínimo, duele, arde, lo más profundo. Es más, se puede abrir cada vez más y yo no empiezo a sanarla. Pero va a llegar un punto donde esa cicatriz ya no duele, aunque a veces incomoda. Sí, total. ¿Sí? O sea, hay días que ni te acuerdas que la tienes. Que puede estar, oye, yo hablando de las cesáreas, ¿no? que tengo y le hago así, pero de repente a veces la toco y es como de, ay, se siente raro, se siente extraño. O sea, puedes tocar eso que en algún momento fue una herida muy profunda, ¿sí? Ya no te va a doler, pero de repente a lo mejor vas a acordar todo lo que viviste para sanarla. Sí. O lo que lo provocó. Y claro que puedes llorar y se te pueden salir las lágrimas. Y en el tema a lo mejor puede regresar una fecha que era significativa o un logro para ti. Claro. En el cual ustedes construyan. Mira, yo sí algo tengo claro. Yo tengo aquí mis anotaciones porque me vuela la cabeza con las historias y en especial con tu historia. Porque realmente los procesos de sanación, cada quien los vive diferentes, pero no son sencillos. O sea, son confrontativos, son desafiantes, son un reencuentro. Por eso digo que los duelos son la gran oportunidad de reconectar con mi esencia, conectar conmigo, descubrir quién realmente soy. Sí. Y de ahí parto hacia el dónde voy. Porque incluso desde antes, a lo mejor fíjate, qué belleza de hermano, o sea, qué belleza Marco Tulio, siempre ser esa figura para ti que te empoderó. Sí. Y yo creo que hoy lo que tú haces, Sarita, es honrando a tu hermano. Así tal cual. Te convertiste como en esa personalidad que tenía Marco Tulio de empoderar
¿sabes? Como que lo que él me decía, ahora yo se los comparto, yo se los digo, sí, tú puedes, vámonos, porque él fue una persona que te llevó a la acción. Totalmente, sí. Tú tenías tus sueños y digamos que estaban ahí dormidos y él se encargó de despertártelos, pero de llevarte. Yo lo veo como ese salto de fe donde te pudieras ver desde el acantilado y es el que estaba atrás de, órale, vas. Sí, O sea, todo el tiempo. y tú, ya te Sí. estás cayendo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero vas, Ujú. ¿sí? Tú puedes, tú lo haces, o sea, tú crees en ti. Él hizo mucho porque tú creyeras en ti. Y sabes que hace rato te lo decía, o sea, él no me lo decía porque tuviera que estar ahí todo el tiempo para decírmelo, ahora lo entiendo, sino porque él quería que yo lo entendiera. Entonces, después de mucho tiempo dije, no, o sea, ¿cuánta gente más necesita saber que puede, que hoy no lo sabe? Y principalmente desde esta parte de poder tener una capacidad desde lo financiero, Ale, desde lo financiero, pero también desde esta parte de poderte atender, cuidar, querer a ti, ser autónoma en ello, desde esta parte de saber tener resiliencia y responsabilidad sobre lo que no es de afuera. O sea, todo lo que nos fluye es por algo en lo... A mí me gusta mucho el libro del poder de la hora. Buenísimo, de Porque, Eckhart Tolle. porque te desvinculas de yo soy esto. Entonces, eventualmente, si estudiaste una carrera o si te enseñaron un oficio en casa y no lo haces porque lo hiciste en algún momento por agradar a alguien más, crees que toda tu vida tienes que arrastrar con ello, ¿no? Entonces, yo tenía que quedar en ese punto de decir, a ver, hoy, con todo lo que he aprendido, yo hice una maestría en desarrollo humano, pero creo que hice 3 o 4 o 5 en la vida. O más. O más, no sé cuántas. Entonces, yo estudié comunicación y sé que es un don que también yo tenía muy guardado y que él me empujó a exteriorizarlo bastante. Y entonces, si yo ya tengo esto, ¿qué tal sería utilizarlo para algo donde alguien más en algún punto viviera lo que yo viví? ¿No? Y dirías tú es para honrarlo, claro. Entonces, la semilla que él sembró fue semilla buena. Y entonces, cada vez que yo tengo la posibilidad que alguien me dice, es que nadie me había dicho esto, es que nadie me había impulsado así, es que nadie me había empoderado desde ahí, porque igual como soy suavecita, también soy bien dura. Y esto no es en afán como de ser con alguien, sino que de acuerdo a la personalidad tenemos diferente necesidad de empoderamiento. No se empodera igual a alguien que es frágil emocionalmente, a alguien que tiene un temperamento bien fuerte, ¿no? Entonces, desde ahí, toda esa parte que cuando él me veía frágil era tan tierno, tan dulce, pero cuando me veía que yo ya había adquirido alguna cierta autonomía o en mi seguridad personal, me decía, ¿ya ves? Él era muy florido en su lenguaje, ¿verdad? Te lo dije, hija de tu madre, no sé qué. Es que tú podías, ¿qué necesitabas? Entonces, desde ahí creo que yo tengo esta personalidad de poder encontrar en qué punto alguien requiere del acompañamiento. Y le agradezco mucho herramientas que él me dio, que ya cuando las conformé a través como de una manera más académica, ¿no? Por decirlo así, más lúdica, he podido acompañar a tanta gente. Y entonces el poder acompañar no solo a mujeres, también a hombres, a mí me hace creer que él tenía mucha razón y que hasta cierto punto parte de su razón de vida fue venir a decírmelo. Entonces todavía adquiere un nivel de agradecimiento de occidente, ¿no? O sea, ni siquiera le puedo poner un número, porque él tuvo muchas misiones en mucha gente que lo amamos profundamente. Pero en lo que a mí respecta, su misión fue poderosísima y bueno, pues es la razón por la cual yo digo, todo el tiempo ahí va a estar, ahí va a estar. Y qué bonito que después de años nos podamos dar cuenta que todo es divinamente perfecto, que los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no lo parezcan, aunque en ese momento yo no lo entienda.
Y aunque lo viva desde el caos, hay belleza siempre detrás de los duelos, siempre acompañando esos duelos hay mucha belleza, hay mucha luz, hay mucha esperanza, no nada más para ti, sino para un montón de personas que van a conectar, ¿no? Sí. Con lo que estás creando a través de lo que sucede después de sanar los duelos, porque un duelo no sanado, complica absolutamente todo y permea en los que están alrededor. Lo tengo clarísimo. Sí, oye, también me queda muy claro y nos queda muy claro al escucharte. Sí. Y bueno, me gustaría para ir cerrando este episodio, Sarita, yo sabía y yo se los dije, tenían que quedarse a escuchar esta historia porque es de total inspiración, es de completa inspiración. Inspiración. Así, Sarita es inspiración para mí. No sé si te lo han dicho. Yo en este momento hice esa fusión de estas palabras. Pero nada más platícanos para cerrar. ¿Qué es exactamente lo que haces hoy en día? Porque no solamente trabajas con adultos, con el desarrollo humano, con talleres, con conferencias, incubadoras de negocios, sino que también estás ahora ayudándole a los niños. ¿Y sabes qué vi? Ahorita que estabas contando todo esto, dije, claro, es Sara enseñándole a su niña interior a través de lo que está trabajando con los niños. Ay, es que yo amo, o sea, por eso me considero una creadora de infinitas posibilidades. Yo creo que cada una de las cosas que yo hago es la responsabilidad que tengo con mi niña interior de decirle, lo andamos cumpliendo, lo andamos cumpliendo. Entonces, a mí me gustaba mucho de niña ciertas cuestiones porque quería ser vista y escuchada. Y entonces los adultos de mi entorno no lo entendían, no entendían mi necesidad de aquel momento de ser vista y escuchada. Pues con papás ausentes, absolutamente, con tanta circunstancia de bullying en mi entorno, yo lo que quería era alguien que me viera y que aparte me aplaudiera. Entonces, a partir de ahí, me negaba a hacerlo y que me vieran. Por eso mi primer canal fue la radio siempre. Hasta muchos años, pues digo, creo que hasta recientes años fue que yo me empecé a mostrar a través de una cámara. Y ahora me encanta, la verdad es que... Ahora ni quien te pare. La verdad es que ya es un tema procesado. Pero bueno, yo estudio por pasión turismo, por esta fascinante elección que fue inconsciente, pero desde mi consciente, que es comunicación, y muchos años lo ejercí, como en la radio, en medios impresos, y cuando llega el desarrollo humano, a mí de niña me decían, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo decía, artista o maestra, ambas son totalmente sociales y humanidades, y entonces la maestría también llegó como una posibilidad que no busqué, llegaron a ofrecérmela. Y entonces dije yo, pues ni sé bien qué sea, pero si me va a ayudar, la tomo. Y entonces ahí yo me había quedado sin recursos financieros por todo el tema del huracán. Y dije, ¿qué hago? Entonces mi especialidad organizacional, yo la hice porque en la empresa donde yo trabajé en la refresquera, a mí me habían ofrecido un puesto en el área de capacitación. Por eso estudié comunicación con la especialidad organizacional. Pero realmente no lo había ejercido la parte de capacitar porque estaba muy metida en los medios y en la organización de eventos. Entonces, cuando me quedo con las manos vacías financieramente hablando y que tenía precisamente muy poca educación financiera, dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces, pues, mi especialidad, crear de la nada. Y así fue que creo mis primeros cursos de capacitación organizacional, donde a las empresas les doy acompañamiento en el perfil de puesto, manual de trabajo, organigrama, capacitación, onboarding en las empresas para que tengan todo este tema de que la empresa conozca el funcionamiento general. Hago team building para la integración de las empresas, alineo a las empresas en la normativa 035, todo muy enfocado a esta parte de gestionar el talento y capital humano. Okay. Y entonces, a partir de conocer tantos emprendedores y empresarios, empiezo a dar cursos de capacitación individual que me fueron pidiendo. Y es ahí donde digo, yo no sé de todo, integro consultores y armo mi consultoría hace 8 años, que lleva por nombre Alineación, porque una vida alineada potencializa la acción. Entonces ahí yo integro que el consultor de esto, el de esto, el de esto, y yo entro a las empresas sobre todo por la parte de darles team building, creación de equipo, reestructura organizacional,
pero ahí salen diagnósticos de qué es lo que va necesitando la empresa. Y ahí es donde yo le doy una consulta al empresario y le digo, tengo a este consultor y él puede apoyarnos en esta área que tú no tienes cubierta o que tienes cubierta pero necesita asesoría o que necesita una auditoría o que necesita un refresh y entonces yo acerco al consultor. Okay. Seguimos conociendo gente, me empieza a apasionar el tema del networking, entonces conozco muchos emprendedores y yo decía, está padre el tema del networking, pero ¿qué sigue? O sea, van a una reunión y luego ¿quién les dice el know-how para cómo emprender? Y entonces ahí me vuelvo a armar y armo un nuevo, empezó como curso que se llamó Creadores de Posibilidades en su primer momento y empiezo a armar una preincubadora de negocios, donde les vamos dando el paso a paso desde el momento de tu idea, de crear tu misión, tu visión, pero cómo estructurarla, pero lo financiero, pero lo legal, pero, o sea, todo, una ruta. Y ahí emprendo con la red de negocios que de inicio se llamó como mi empresa, Red de Negocios Alineación, porque yo invitaba a mucha gente que me había conocido por Alineación, pero llegó a tomar un peso importante que CEFECO, SEDECO, diferentes instancias nos empezaron a observar y a llamar, pero ya se confundía lo que hacía yo como consultora a lo que hacía yo en el plano de impulsar emprendedores. Entonces, conferencias siempre he dado a las mujeres de empoderamiento y de todo esto, pero hace poco más de 2 años, pues llega la posibilidad de crear, conozco a Nahat, empieza a haber algunas cuestiones de capacitación donde coincido en este espacio, que es Centro TIC, y empiezo a dar aquí mis cursos, tengo aquí mi oficina, en fin, y llega también la posibilidad de crear el podcast que yo tengo, que es Creadores de Posibilidades. Y entonces, bueno, la red ya era Red de Negocios Alineación, el podcast era Creadores de Posibilidades, la preincubadora ya era de chile, mole y de pozole. Y el año pasado, bueno, ¿y qué haces? Sí, el año pasado, en octubre, decido alinear todo, la preincubadora de negocios, el podcast y el networking como creadores de posibilidades. Okay. Todo. Entonces, el espacio que tengo de podcast le da promoción a los emprendedores, pero también invito gente del sector empresarial que nos cuente su historia de éxito y de fracaso. Invito funcionarios públicos, invito directores o presidentes de cámaras. Todo esto en un camino a orientar al emprendedor o al microempresario a que vaya creciendo, ¿sí? Y entonces pues integro todo en conjunto. Mis conferencias van de diferentes rubros, desde la comunicación, el desarrollo humano, el liderazgo, y de manera involuntaria ha habido muchas más mujeres que se han acercado, así creé el proyecto de Mujerones, con el que organizamos expos, convenciones, talleres y demás. Y pues en conjunto es un poquito de todo. Con todo esto, muchas mamás a las que pues dentro de mis cursos les doy el arte de hablar en público y herramientas de comunicación, ¿cómo me gustaría que mi hijo? ¿Y cómo me gustaría que mi hijo? Y pues, ¿qué tal que sí? Y entonces ahí inicia Creadores Kids, que es un espacio enfocado para niños que les gusta la oratoria, ya traigo ahí una campeona de oratoria, que les gusta, por ejemplo, conducir un evento, que les gusta mostrarse en una pasarela, que les gusta hablar en un micrófono. Que ya lo traen. Ya lo traen, ellos tienen el talento, nosotros solo lo pulimos. Esa es la frase de Creadores Kids. Y así, Ale. Este es mi camino. Entonces, el día que yo decidí volver a vivir fue que vinieron estas infinitas posibilidades y las que siguen, porque bueno, soy muy inquieta, todo el tiempo estoy creando y me fascina. Bendito Dios, tomaste la decisión de vivir viva. Gracias. Gracias, porque realmente el mundo, no solamente esta ciudad ni este país, sino que el mundo necesita más personas como tú, más mujeres, hombres como tú también. Gracias. No solo mujeres, sino que estemos dispuestos a accionar, que estemos dispuestos a vivir despiertos, ¿sí? A crear posibilidades. O sea, el nombre en el cual alineaste todo me encanta. A fin de cuentas te tuviste que desprender de algo que habías construido, que era la alineación. Que sigue, claro. Sí, no sigue, pero como que ya lo hiciste todo en conjunto con creadores de posibilidades. Y me queda claro que tu top inspiración de creador de posibilidad ha sido Marco Tulio. Sin duda.
sin duda. O sea, hasta el nombre siento se alinea con esta energía del gran regalo que más allá de la muerte te está dejando tu hermano, con esa semilla que sembró en ti y que tú te has encargado de hacer crecer y florecer, porque no nada más es crecer, sino que cada flor que tiene o sea, te veo así, ¿no? Como con esas raíces sólidas que también te ha nutrido Marco Tulio, pero tú como siendo ese árbol que tiene un montón de ramitas y que florece, con cada persona que le ayudas, que confía en ti, que tú siembras cosas maravillosas y que ellos también están creando sus propias posibilidades a través de lo que tú les enseñas, pero más allá de lo que tú les enseñas también lo que Marco Tulio sigue aportando a este mundo, más allá de un cuerpo físico. Y eso es bellísimo. Sí. Por eso digo que cuando aprendemos a ver la muerte desde otro lugar, desde otra perspectiva, encontramos que no se acaba la vida cuando un cuerpo físico se va. Correcto. O sea, hay muchas cosas más que hacer, porque yo sí creo que las personas que amamos y fallecen viven a través de nosotros, a través de lo que hacemos, de lo que nos enseñaron, de lo que seguimos contribuyendo a través de esas enseñanzas, y es bellísimo. Sí. Entonces hacemos que valga la pena. Porque aquí sí es la pena. Sí, claro. Porque siempre digo valga la alegría, pero en este caso sí que valga la pena la muerte de alguien que yo he amado tanto. Y Sarita, me encanta haberte tenido en este espacio. Un placer. Obviamente no será la única vez, Ay, eso tenlo por seguro. Me encantará que sigamos trayendo otros temas de lo que tú haces también y que puedas sumar a esta comunidad. Me encantaría. Y bueno, muchísimas gracias por abrir tu corazón. Gracias por esta bella historia de inspiración. Sarita, inspiración, así te voy a guardar en mis contactos. Ándale. Porque me encanta. Así que pues nada más me gustaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar, redes sociales, tu podcast, dónde está todo. Para mí ha sido un placer. Soy lo más encontrable del mundo. Bueno. ¿Quién sabe? Porque, ¿verdad, productor? Mi nombre está ahí un poquito complicado de escribir. Ahí sí le puedes poner un cintillo de cómo se escribe mi nombre, te lo voy a agradecer. Saraid Pita en todas las redes sociales. En la que busquen LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Estoy en todas las redes sociales como Saraid Pita. Y bueno, pues principalmente me gusta mucho Instagram, es donde más interactúo. Porque es de la onda chavos, como yo comprenderé. Claro, porque ya es lo de hoy. Es lo de hoy, soy 20 siempre. Miren, ahí en pantalla aparece, para los que nos ven en video, ahí aparecen mis redes sociales. Y pues bueno, estoy así, Saraid Pita. Y tengo una página que es www.alineaccion.com, que ahí encuentran todo lo que hacemos en el ámbito organizacional. Encuentran también creadores de posibilidades, encuentran también, ahí tenemos un espacio donde alojamos el podcast que yo hago, y en todos los streaming, Spotify, Apple Music, en todos los streaming encuentran creadores de posibilidades by Saraid Pita. Ok. ¿Y el Kids también? Y el Kids, bueno, ahorita el Kids no le hemos hecho página como tal, porque ahorita son como las clases y todo, ya nos estamos preparando para su canal, pero en mi Facebook de Creadores de Posibilidades by Saraid Pita, todos los sábados está el corto de lo que hacemos con ellos, de su programa, en donde ellos practican y la gente puede ver cómo lo hacen, qué hacemos, cómo ya cada día son mucho más fluidos, tan padrísimos esos chiquillos, los amo, me apasionan mucho y nos traen de verdad revolucionados. Digo nos porque acá nuestro productor también ahí anda en la locura. Anda ahí en la locura. Aquí todos lo enloquecemos un poco. De nada. y así bueno, nos quiere. Así merito, ¿qué haría así nosotros? Entonces, en donde nos busquen como Saraid Pita o Creadores de Posibilidades by Saraid Pita, ahí estamos, Miele. Ok, me encanta porque contigo podemos encontrar de todo. De todo. O sea, yo emprendedora, yo empresaria, yo mamá, claro, yo, sí.
sea, los domingos mole en el bosque, todo. Las hamburguesas que antes hacías ya deberían de regresar, o sea, restaurante sí, también. Soy buena para la comida. Sarita, mira, nos hemos encontrado muchas veces aquí en los pasillos, en las escaleras, sirviéndonos una bebida refrescante, tú tu café, yo mi agua. Yo al café no le hago. Pero de verdad, o sea, no habíamos tenido esta oportunidad de platicar más allá, yo de conocer un poco más de tu historia. Estoy realmente fascinada, encantada, sorprendida, y me encanta que podamos tener este espacio juntas. Un placer. Ya, oye, 2 años encontrándonos aquí. Y luego Sarita con sus cursos allá abajo. Y digo, Sarita, sí le puedo bajar un poquito el volumen porque ya voy a grabar. O sea, no saben, aquí nos hemos encontrado como compañeras. Y bueno, hoy me gusta esto que estamos compartiendo aquí. Y espero que de verdad les sirva muchísimo conocer esta historia, conocer a Sara. Dense la oportunidad de conocerla más. Yo ya estoy puesta a ver qué sigue, qué vas a hacer, Sarita, porque ya lo habíamos platicado en algún momento, ¿no? Claro. De integrarme incluso algo de lo que tú haces, ser tu alumna, y bueno, yo estaría encantada. Y gracias por esta historia que nos lleva a inspirarnos a dejar de sobrevivir y que comencemos a vivir. Amén. No tiene que pasar un huracán para que se lleve nuestros duelos. El mismo huracán lo podemos provocar nosotros en nuestra mente, hacer una limpieza bien, bien profunda a través de escuchar este episodio. Por favor, no lo escuches una vez, escúchalo 2, 3, compártelo a todas las personas que tú creas les pueda ayudar, y a la que se te ocurre y te llega a la mente en estos momentos, es perfecto, mándaselo para que tú también seas un creador de infinitas posibilidades como Sara el día de hoy. Mil gracias, Sarita. Gracias por estar aquí. Y yo voy a cerrar con la frase que comenzamos, que me la dio Sara, y que este es un regalo para nuestra comunidad del día de hoy. Duermo para soñar y despierto para accionar. Yo soy Ale Gil, Liderazgo Consciente, y nos escuchamos en un siguiente episodio de Viudez con Calidez. ¿Sabías que de cada 100 personas fallecidas, más del 80% no ha tenido un seguro de vida? ¿Te interesa saber cómo prevenir el caos financiero en tu familia ante una adversidad? ¿Quieres que juntos descubramos tus necesidades para diseñar un plan de protección a tu medida? Permíteme platicar contigo.